Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, miércoles 7 de abril, tenemos programada la conferencia de formación parlamentaria, la misma que estará a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es jefe del área de educación ciudadana. Adelante, doctor Jimmy Reinaga. Bienvenido. Bien, muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Quiero comenzar por mencionar a las 5 universidades que nos acompañan el día de hoy con un público muy especial, como son los futuros hombres de derecho, ¿no? A los alumnos de la Universidad Continental, a los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, a los alumnos de la Universidad San Martín de Porres, mi ex alma mater, a los alumnos de la Universidad Católica de Santa María y a los alumnos de la Universidad Católica de San Pablo. Bueno, pues como dije, tenemos un público muy interesante, muy importante, quizás el más ilustrado en temas sociales en el país y de uno de los departamentos más importantes. Realmente es muy importante tenerlos acá y en este sentido quiero agradecer al equipo que ha hecho posible el poder convocarlos, ¿no? Al equipo de Parlamento Universitario, a Vanessa Quiroga, al doctor Jorge Rioja, al doctor Jorge Lima, a Ángel Segarra, Carlos Medina, por ahí no lo veo a Ricardo Quiroz. Bien, entonces el día de hoy vamos a comenzar con el tema de la capacitación en el tema Parlamento en general, que es una de las instituciones más incomprendidas, ¿no? Evidentemente por su connotación popular, todo el mundo lo conoce, pero muy pocos lo conocen bien, casi todos lo conocen a medias o muy superficialmente, y en función de ello se emiten algunos juicios de valor bastante negativos o peyorativos. El día de hoy espero aclarar algunos de estos temas y especialmente orientados a que su experiencia como parlamentarios universitarios sea bastante fructífera, sea bastante provechosa, no solamente redunde en su rol como ciudadanos, sino también como futuros profesionales del derecho. Así que sin más, vamos a comenzar porque tenemos 1 hora y media, tengo entendido. Así que voy a compartir una presentación que el equipo de Parlamento Universitario ha trabajado. Como les dije, en esta oportunidad vamos a tratar básicamente 3 temas. Por un lado, vamos a concentrarnos en el módulo de la democracia. En el segundo módulo vamos a hablar sobre el Congreso y el tercer módulo sobre los proyectos de ley. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación o de este PPT? Básicamente son 4 grandes objetivos que espero de verdad llegar a cumplirlos el día de hoy. Primero de ellos es que entiendan, comprendan, internalicen la naturaleza de la democracia y su importancia como sistema político, no solamente como forma de gobierno, sino como forma de vida. Entonces, por eso, quizás es la parte medular de toda la exposición que sustenta a las demás instituciones, como es el Congreso, sus procedimientos y los instrumentos, incluso como es el proyecto de ley. Es necesario comprender este gorro. De hecho, nuestra oficina se llama Educación Ciudadana y nuestro objetivo se orienta a educar en ciudadanía y obviamente en democracia. El segundo objetivo se orienta a que tengamos un entendimiento de la institución congresal, de la naturaleza de la institución congresal. En este sentido, se espera no solamente ver su aspecto formal o su aspecto jurídico, sino también su dimensión social y política. Y como tercer punto tenemos ya un aspecto más procedimental que se refiere a la organización y las funciones del Congreso de la República. Y finalmente algo más técnico. Vamos a ver cómo se elabora un proyecto de ley, cómo está constituido un proyecto de ley, que es el principal instrumento de gestión y de trabajo en el ámbito parlamentario. Bien, comencemos primero con la democracia. Y para hablar de la democracia, me permito hacer una pequeña introducción, ¿no? Y les pregunto,
¿cuáles son las funciones del Estado? Y efectivamente uno puede encontrar desde juristas o constitucionalistas como, como Carl Lowenstein, como Hans Kelsen, o como connotados politólogos que nos pueden enumerar un sinnúmero de funciones, o desde la perspectiva filosófica, etcétera. Pero yo quiero dejar en simple básicamente tres funciones esenciales que no admiten mayor consideración ideológica, filosófica, sino que son evidentes por sí mismas, como la circunferencia del círculo, ¿no? Son evidentes, son obvias, son verdades de perogrullo. Y que podemos ver funciones del Estado que no necesariamente corresponden a este Estado constitucional, a este Estado de Derecho, sino en general a todas las formas de Estado que hemos tenido a lo largo de la historia. Me refiero, bueno, pues no sé, a los imperios, al Tahuantinsuyo, al Imperio Romano, a los imperios contemporáneos como el de Napoleón Bonaparte, o estados pequeños, ¿no? Como los estados de la Italia medieval, etcétera. Sea cual fuere, los estados cumplen funciones básicas y transversales, como son el primero de ellos, que es, por ejemplo, velar para que la comunidad política no sucumba. Y cuando hablo de comunidad política, hablo de país, nación, estado, incluso de grupos humanos pequeños cuando todavía no teníamos estados, los estados constitucionales que conocemos, sino los estados medievales, las ciudades-estado, etcétera. No estoy pensando en Grecia, en Esparta, etcétera, ¿no? Entonces, la función del Estado básicamente es velar para que la comunidad política no sucumba frente a la amenaza exterior. Oh, amenaza exterior. ¿Qué tipo de amenazas exteriores podemos encontrar? Miren, desde las políticas, las naturales y las económicas. Políticas, invasiones, guerras. La historia está plagada de guerras. Dicen que el motor de la historia son las guerras. Bueno, en este interín muchos estados han crecido, han sucumbido, han desaparecido, otros se han empoderado, etc. Y para poner un ejemplo práctico, nosotros en un par de oportunidades como Estado no pudimos proteger a los integrantes de esa comunidad política ni a su entidad o a su identidad. Me refiero a dos momentos, trágicos, terribles para nuestra historia. La guerra con Chile y la invasión española. La invasión española, allá por 1532, o 1492, Colón o Pizarro, creo que da lo mismo. Una cultura externa, foránea, una comunidad política externa invade y se superpone a una comunidad política existente, el Tahuantinsuyo, a tal punto de, digo, superponerla, de anularla y bueno, pues, y de generar una nueva realidad que ahora la vivimos. Fueron siglos que se tocó vivir esa experiencia. La comunidad política primigenia no pudo defenderse frente a la amenaza exterior, por cualquier motivo. La guerra con Chile, otro episodio triste, lamentable, ominoso. Varios años ocuparon los chilenos el Perú. La bandera de Chile flameó en la casa de Pizarro. Es triste decirlo, pero sí fue. No pudimos proteger nuestra integridad territorial, no pudimos proteger a nuestros ciudadanos, a nuestros peruanos, niños, mujeres y hombres. Sucumbimos frente a la amenaza exterior. Terrible episodio. Políticas, estoy citando guerras, invasiones naturales. Hoy día, hace un año, quizás un poco más, vivimos la pandemia, una amenaza natural que no nace de acá del Perú, no nace de nuestra selva, sino viene del otro continente. Y que bueno, pues hasta el momento nos lleva muchas vidas fallecidas. Nos implica muchísimo costo en cuanto a nuestros recursos. Implica retraso en nuestro proceso de desarrollo. Consecuencias, un fenómeno natural de la naturaleza, muchos dicen que fue artificial, pero prefiero creer que es natural,
nos invade y hace que estemos encerrados en casa, que tengamos clases desde casa, que trabajemos desde casa, que nuestra forma de vida haya cambiado terriblemente y que el Estado haya tenido que tomar determinadas decisiones para evitar que esto sea más catastrófico. No quiero pensar en Brasil, no quiero pensar en Estados Unidos, etc. Pero bueno, el Estado, en este sentido, toma medidas. Nos dice, quédate en tu casa, nos dice, restringe nuestras libertades, organiza formas para mitigar el impacto y proporciona los recursos que necesitamos para mitigar o para anular los efectos. Unos estados con más éxito y con más, digamos, facilidad que otros. Ahí no voy a entrar a las subjetividades para calificar si es suficiente, bueno o malo. Tercera amenaza, económicas. Cada vez que sube el petróleo, cada vez que hay un conflicto en el exterior, los precios suben. La inflación nos afecta. Afecta a los bolsillos de nuestras casas, afecta a nuestros ingresos. Y bueno, el Estado toma medidas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues los encajes bancarios, el manejo de las reservas internacionales, etcétera. Tiene mecanismos e instrumentos a través de instituciones como el Banco Central de Reserva para intervenir y mitigar los efectos de este tipo de cambios que en algunos casos pueden ser desastrosos. Acuérdense de los tiempos del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, las amenazas no solamente provienen del exterior, sino también tenemos amenazas que provienen de nuestra casa misma, de nuestro espacio personal. Y en este sentido, las amenazas que podemos mencionar igual son políticas, naturales y económicas. Políticas, la más grave, guerra civil. Muchos estados se han desintegrado producto de sus conflictos internos. Ejemplo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se han dividido en veintitantos nuevos estados, Lituania, Estonia, Kirguistán, Kazajstán, etcétera, no sé, tantos estados que han aparecido. Checoslovaquia se dividió en 5 estados, Serbia, Croacia, Montenegro, por ahí un par más que no me acuerdo. Y en algún momento en Latinoamérica se barajaba pues que algunos países, producto de sus contradicciones, como Bolivia, podía desintegrarse hasta en 4. Pero producto de serios conflictos, de guerras civiles, ¿no? Estados Unidos en su momento tuvo su guerra civil y pudo terminar dividiéndose en 2, los estados del norte y los estados del sur. Pero su estado hizo posible que esto no pasara, ¿no? Una forma menos grave, pero igualmente ominosa, desastrosa y peligrosa, es la subversión, el terrorismo. El terrorismo pone en jaque a un país, pone en vilo, hace inviable, busca la subversión del orden, por ahí viene de actos subversivos, subvertir el orden, crear el caos para crear un nuevo orden. Y esto nos ha tocado varios años, varias muertes, miles de muertes y muchos costos económicos quizás superiores a la deuda externa. Entonces, pues aquí tenemos las amenazas como la subversión, ¿no? Y así podemos mencionar algunos de carácter político también, como puede ser la corrupción. La corrupción, que termina minando y destruyendo las bases mismas del sistema político, porque cuestiona la institucionalidad, cuestiona las reglas, hace que las instituciones no cumplan su objetivo. Las reglas pierden vigencia, pierden relatividad. El ciudadano no cree en sus instituciones ni en sus políticos. También tiene terribles consecuencias. Igualmente podemos citar el narcotráfico. El narcotráfico también es una amenaza terrible para un país. Y en las amenazas naturales, evidentemente la naturaleza nos juega malas pasadas y de hecho de esas experiencias tenemos y creo que vamos a seguirlas teniendo siempre, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los terremotos. Ica. Las inundaciones, el norte, el fenómeno del Niño, los friajes,
el dengue, que son amenazas que provienen del interior. Y evidentemente ante esa circunstancia, ¿quién se activa, quién asume ese rol tutelar? El Estado. Y bueno, ya mencioné las otras amenazas de carácter social, como pueden ser pues el narcotráfico, la corrupción, ¿no? Son amenazas. Y bueno, pues aunque ustedes no lo crean, estas son las funciones más básicas y sencillas de atender por parte de un Estado. ¿Por qué? Porque hay instituciones que están claramente delimitadas, que cumplen esta función. En el primer caso, por ejemplo, tenemos a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los servicios de inteligencia en el frente externo, etc. Y en el caso de la amenaza interior tenemos pues a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a los servicios de inteligencia en el frente externo, al sistema de defensa civil, etc. Fácil, ¿no? Claro, los objetivos, lo que a veces falta son los recursos. El tercero es el más complicado, que es mejorar las condiciones de vida de los miembros de una comunidad política. Este es el tema más complicado. Si bien es cierto, los objetivos están ahí, como por ejemplo, oye, ¿cómo mejoramos las condiciones de vida de los miembros de una comunidad política? Ahí tenemos, sí, se trata de mejorar la esperanza de vida de los ciudadanos, se trata de reducir la mortalidad infantil, se trata de generar más empleo, se trata de mejorar la educación, producir más, industrializar más un país y brindar seguridad a sus ciudadanos. Sí, los objetivos creo que todos los compartimos. La diferencia y el conflicto nace con el cómo. Porque ahora que estamos viendo en tiempos eleccionarios, vamos a ver que todos los partidos políticos proponen esto. La diferencia es cómo. Y ahí radica la cuestión. Ahí radica la diferencia. Cada quien cree tener su verdad, su legitimidad. Y nosotros como ciudadanos podemos creer efectivamente, legítimamente, que, no sé, pues que lograr estos objetivos sea teniendo un Estado más grande, más invasivo, o un Estado más pequeño, donde el mercado tenga una actividad más preponderante, no sé, ahí comienzan las diferencias de carácter ideológico y político. Y para llegar a para solucionar estos problemas, en los imperios, en las dictaduras, vemos que, bueno, pues hay una forma, ¿no? Estos dictadores, de manera vertical, deciden qué se hace. Estoy mencionando a Julio César, aquí, a Napoleón, Néstor Pachacuti. Los gobernantes en una dictadura no son elegidos, las decisiones se imponen, el pueblo obedece. Es el imperio de la fuerza. En cambio, en una democracia no. La sociedad se parte. De ahí viene el nombre de partidos políticos, ¿no? Se divide en partes, partidos políticos, y cada partido político nos proporciona y nos muestra y nos dice cómo se deben llegar a cumplir esos objetivos, cómo se debe llegar a solucionar esos problemas. Cada quien con su verdad, cada quien con su posición, partido A, B, C, D, su plataforma ideológica, su plataforma programática. Y bueno, ¿quién decide ahí? Hemos visto que en una dictadura decidía el poderoso, en una democracia no. Los ciudadanos son los que finalmente escogen y deciden qué partido y su plataforma es la que debe llegar al poder y debe implementar sus decisiones políticas. Las que ha ofrecido, claro está, en su plataforma ideológica, en su discurso, en su plan programático. Pero ya aquí entrando en materia, tengo que decirles que hasta ahora no les he dicho nada nuevo, ustedes ya lo saben, pero aquí viene lo diferente, ¿no? La democracia pues no son solamente elecciones, de hecho este 11 de abril vamos a ir a votar. Tampoco es solamente una forma de gobierno donde existe la división de poderes y las instituciones que nosotros conocemos. Miren acá, la democracia, antes que nada, estimados jóvenes, futuros abogados del Perú, la democracia antes que nada es una forma de vida.
es una forma de vida que encarna, internaliza en cada uno de los individuos a través de los valores y los principios que tienen, que ejercen, que creen y que defienden. ¿Cómo es esto? Para explicar voy a utilizar este gráfico de una moneda. Una moneda tiene dos caras, ¿no? La democracia también tiene dos caras, el lado ideal y el lado real. El lado real está compuesto por lo que nosotros conocemos, participamos, hemos tenido alguna experiencia, ¿no? Como es el caso de las normas. Claro que sí, conocemos, por ejemplo, la Constitución Política del Perú y todas las leyes del país de ustedes más como estudiantes de Derecho. Eso lo palpamos, lo vemos, lo conocemos. Las instituciones, como por ejemplo el Congreso de la República, los gobiernos regionales, el Poder Ejecutivo, Tribunal Constitucional, etcétera. Procedimientos como las elecciones. El 11 vamos a tener una votación y vamos a ir a votar. Los que no lo han hecho lo van a hacer por primera vez. Esto es el aspecto real de la democracia. Pero este aspecto real se construye, se inspira, miren, se construye y se inspira para materializar los ideales de la democracia. Los ideales de la democracia fundamentan, sustentan, le dan sentido a ustedes abogados cuando les preguntan ¿y por qué la Constitución Política dice? ¿Por qué? Porque hay principios, valores y doctrinas que hace que el legislador en su momento haya decidido positivarlo en una norma. En este caso, ¿a qué valores y a qué principios me refiero? A la igualdad, a la libertad, la tolerancia y las mayorías. Sí, parece ya discurso político, parece que ya estoy divagando por las nubes, pero no. Aquí para poder como decimos nosotros los politólogos, para poder operacionalizar estos principios, voy a poner un ejemplo muy coloquial, muy simple, que va a removerlos un poco, ¿no? Los va de la comodidad de sus sillas, van a comenzar a cuestionar y a incomodarse un poco. Y el ejemplo es nuestra cultura tradicional versus la democracia, lo que la democracia espera de nosotros. Creo, y no me voy a equivocar en afirmar que todavía como sociedad somos una cultura tradicional, que guardamos patrones y valores culturales tradicionales que hace que no podamos entender y encajar claramente con la forma de vivir en democracia. Para esto voy a utilizar este ejemplo. ¿Qué se requiere para ser elegido congresista? Tres cosas muy sencillas. Artículo 90 de la Constitución Política del Perú. Ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años de edad y estar apto para votar. ¿Qué significa esto? Que cualquier ciudadano peruano puede ser elegido congresista. Basta tener los 25 años de edad y, bueno, participar en un proceso electoral. Uy, ya esto, muchos ciudadanos y en la calle, y aquí viene el ejemplo, nos dicen, eso está mal. El país está mal porque no cualquiera puede ser congresista. ¿No? Terrible eso, hay que cambiar la Constitución. Y a manera de ejemplo, nos dicen mínimo deberían pedirse requisitos de formación universitaria. Todo el que ejerce cargo público debería tener una preparación, una formación universitaria. Bien, vamos a utilizar ese ejemplo. ¿Qué porcentaje de la población tiene educación superior en el país? Vamos a ser generosos y vamos a decir que el 30% de la población tiene educación superior. El 70% no lo tiene. Entonces, si nosotros decimos, ok, solamente van a participar en la política el 30% de la población, el 70% no. ¿Qué nos dice el primer valor de la democracia? La igualdad. Miren, jóvenes, ¿qué significa la igualdad? Y ustedes lo saben muy bien. La igualdad implica que todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Todos podemos elegir y todos podemos ser elegidos. Si nosotros ponemos el requisito de la educación superior, nos estaríamos trayendo abajo este principio. Me haría recordar a los tiempos antiguos donde para participar en política
había que tener determinada condición, como por ejemplo ser hombre. La mujer no participaba, y estoy hablando del Perú de hace 50 años. O hasta hace poco, ¿no? 30 años atrás, más o menos, los analfabetos no podían votar, o hace 15 años, quizás menos, sí, más o menos por ahí, un sector de la población tampoco podía participar, me refiero a los policías y a los militares. Pero quiero ir más atrás para mostrar la gravedad del tema. Para participar en política había que pertenecer a determinadas clases sociales, la nobleza, conde, marqués, duques, el clero, monseñor, obispo, los generales, los militares, los coroneles, la clase militar. O finalmente la oligarquía, ¿no? Los terratenientes, los dueños de bancos, de navieras, etcétera, los burgueses. El pueblo no participaba. Entonces, ¿qué nos dice la democracia? No, en la democracia todos participan, todos somos iguales ante la ley. Un requisito de esa naturaleza nos destruye el valor de la igualdad. ¿Cuál es el segundo valor que le dice? La libertad. La libertad para elegir a nuestros gobernantes. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que nosotros podamos escoger o encontrar este sistema político que nos permite elegir a nuestros gobernantes? No tiene más de 200 años. Alguien me dirá Grecia fue un lunar y un caso muy esporádico. Pero durante muchísimos miles de años los gobernantes eran impuestos por diversas razones. Ahora no, los ciudadanos podemos elegir quién deseamos sean nuestros gobernantes. Pero ¿qué pasa si nos dicen, no, usted no puede elegir del 100% de la población, solamente de este 30% de la población? Me hace recordar cuando un tío mío me llevaba a la tienda, un padrino, que me veía después de tiempo y me decía, oye, vamos a la tienda, escoge lo que quieras. Y iba contento pensando escoger lo que quería, pues no, y pedía chocolate y me decía, no, eso te hace daño a los dientes. Quiero gaseosa, no, eso te hace daño al estómago. Que no podía escoger lo que yo quería. ¿Nos van a tutelar nuestros derechos? Libertad. Libertad para poder escoger y decidir. Si nosotros ponemos ese requisito de la educación superior, nos estamos trayendo abajo también ese valor de la libertad. Y el tercer valor que les dije, ¿cuál era? La tolerancia. El respeto del punto de vista diferente. ¿Qué significa la tolerancia? Convivir con el distinto. En un régimen democrático autoritario no se tolera al diferente, al distinto, al que piensa distinto, diferente, o al que tiene diferentes creencias. Incluso existen países que son intolerantes religiosamente y que creen que las demás religiones deben desaparecer. Pero en una democracia no, nos dice, tolera al distinto, al diferente. Al que piensa políticamente distinto no se lo persigue, no se lo exilia, no se lo elimina. Compite. Ten la libertad de expresar tus ideas y tus opiniones. Finalmente, quien decide es la ciudadanía. Entonces, si nosotros no toleramos a ciudadanos que no tengan formación de educación superior, entonces también nos estaríamos trayendo abajo este valor de la tolerancia. Entonces, jóvenes, pónganse a pensar. En un sistema donde todos somos iguales, donde todos tenemos la libertad para poder expresarnos y decidir, y somos tolerantes con los puntos de vista distintos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo decidimos? Y aquí viene un principio de la democracia. Mayoría manda. Las decisiones se toman por mayoría. A puertas de las elecciones, no todos estamos de acuerdo. Unos querrán que sea un político y un candidato. Ok, vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a las urnas y decidamos. Mayoría manda. Si no hay una mayoría per se, entonces vamos a hacer una segunda vuelta y ahí decidamos. Los ciudadanos son los que deciden. Igual, en el Congreso y en otras instancias, en los gobiernos regionales, gobiernos locales, mayoría manda. Entonces, grábenos, por favor, esos conceptos, ¿no? Bueno, esto de la competencia electoral lo voy a pasar porque quizás lo toque más adelante. Pero bueno, vamos a entrar ahora a ver el Congreso. Antes, Vanessa, si hubiera preguntas escritas, los absolvemos, si no continúo.
Sí, tenemos ahí algunas consultas. Dice, en la situación en la que nos encontramos actualmente, problemas por la pandemia, además de nuestra economía, ¿cómo lo plantean varios candidatos a la presidencia en su plan de gobierno? ¿Usted está de acuerdo en un posible cambio de constitución? ¿Qué trágico podría ser para el país, teniendo más o menos en cuenta los niveles de, o mejor dicho, la forma en que vivimos la democracia en el Perú? ¿Quién escribió esa pregunta? Jair Medina. Jair Medina, gracias por tu pregunta, pero de verdad me pones en compromiso, quiero reservarme mi opinión, estoy aquí en representación de una oficina y de una institución, no me gustaría dar mi opinión personal. Lo que sí es que bueno que tengas tu opinión personal, así como tú, tienen a otros ciudadanos también sus opiniones. Entonces, en estas elecciones vamos a poder manifestar eso, si queremos o no que cambien la Constitución. Eso lo decidirá el pueblo, efectivamente. ¿Otra pregunta? Si hay conocimiento de saber actualmente en el Congreso cuál es el porcentaje de congresistas con estudios superiores, finalmente cuántos congresistas son electos y que tengan estudios superiores. ¿Hay alguna muestra de esta data? No, no la tenemos a la mano. En todo caso, toma dato de la persona que nos ha preguntado. Buscamos la información y se lo mandamos gustosamente por el correo electrónico o el chat. Correcto, doctor. La mayoría de consultas que vemos en el chat son consultas más de opinión, personales más que nada. Así que creo que podemos continuar a la siguiente fase, ¿no? El módulo 2. Gracias. Hablemos entonces ahora del Congreso. Ya estamos entrando en materia más candente. Y quiero comenzar por preguntarles, jóvenes, en el Congreso de la República básicamente está integrado por 130 congresistas, pero bueno, que son elegidos de una vasta cantidad de ciudadanos que se presentan en las contiendas electorales. Alguien me dijo, oye, pero son los mismos. No, mentira, no son los mismos. Miren ahí, hagamos un cálculo. Cada partido político presenta 130 candidatos. Y Jorge Lima me dice, oye, pero por cuestión de la cuota de género y de tamaño del distrito electoral, a veces llegan hasta 160 candidatos, ¿no? Pero multipliquemos 130 por cuántos partidos políticos se están presentando. Vamos a suponer que sean 10, ¿ya? 130 por 10, ¿cuánto sería? 1.300 candidatos que se están presentando, 1.300 ciudadanos de todo el país, de todas las creencias ideológicas, de todas las procedentes, de todas las regiones, de todas las condiciones sociales. Son ciudadanos como nosotros que se presentan a elecciones. ¿Cuántos ingresan? 130. Después de la competencia. Algunos partidos políticos evidentemente ni siquiera pasan la valla electoral. ¿Por qué? Porque los ciudadanos como ustedes deciden no darle el cheque en blanco, no darle el voto. Bueno, solamente algunos de ellos llegan a pasar a la valla electoral. Y bueno, una vez constituidos en el Congreso, ¿cuál es su función? Disculpen, pero... ¿Para qué sirve el Congreso? Y bueno, ustedes como hombres de leyes me responderán fácilmente y me dirán, y casi es la respuesta es unánime, oh, eso es obvio, pues no es para hacer leyes. Sí, para hacer leyes. Pero si se tratase de simplemente hacer leyes, les propongo, y un poco aquí dramatizando el tema para ir al fondo del asunto, les propongo un par de cosas. ¿Qué tal si buscamos a los 5 hombres más sabios del Perú? PhD, doctorados, reconocimientos, premios mundiales, etcétera, vasta experiencia, y les decimos, oye, hagan las leyes que el país necesita. Así nos ahorramos a los 130 parlamentarios y a esos que no tienen formación universitaria. Y ya está, nos ahorramos el problema. ¿Qué tal? Que hagan las leyes que ellos crean, que consideren que es necesario para el país. O peor aún, ya nos queremos ahorrar a esos 5 sabios que deben cobrar caro en sueldo. Y decimos, pues, ¿por qué no buscamos las leyes más importantes de los países más desarrollados y decimos que sean de aplicación para todos los peruanos? Copy, pega.
y exigimos su cumplimiento a través de la policía. ¿Qué les parece? Evidentemente no, ¿no? Entonces hay algo más ahí. Entonces pregúntense, no solamente desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista del derecho, sino desde el punto de vista político y social. ¿Para qué sirve el Congreso? El primero de ellos, y quizás el más importante, es esto de aquí. Hace posible la representación del país. Esto lo convierte en una institución única e irreemplazable y le da un valor preponderante entre todas las instituciones del Estado. De ahí viene ese famoso dicho que dice, es el primer poder del Estado. Y de ahí que tiene algunas prerrogativas importantes, ¿no? Como por ejemplo elegir a determinados magistrados, como el Tribunal Constitucional, o al Defensor del Pueblo, o ratificar a los miembros del Banco Central de Reserva. ¿Por qué no simplemente los designa o hay concursos, o por qué no se les designa simplemente el Ejecutivo? No, 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 porque ahí hay un tema que más adelante voy a explicar si hay tiempo. La segunda función es el principal escenario. Voy a repetir lo que dice aquí la diapositiva. Es la principal caja de resonancia de los conflictos del país. En otras palabras, es el escenario natural donde nosotros administramos el conflicto. Es donde nosotros nos podemos sacar los trapitos al aire. Es el ámbito donde los conflictos de la sociedad deben resolverse, evitar que estos se den en las calles, en las carreteras, en los diferentes espacios sociales, evitar que nosotros los peruanos nos saquemos los palos, las piedras, pero que ese debate se traslade a una institución como es el Parlamento. ¿Para qué? Justamente para que se debata, se discuta, se llegue a acuerdos y se puedan tomar decisiones. Esa es su naturaleza. En este sentido, es el ámbito para la organización del conflicto institucional, ¿no? Se organiza, se administra el conflicto al interior del país. ¿A través de quiénes? De las diferentes fuerzas políticas que están presentes y que tienen importancia, y la importancia que justamente le ha dado la ciudadanía. No entrarán algunos partidos políticos porque evidentemente no son importantes para la ciudadanía. Entrarán a este juego, a esta dinámica, los partidos políticos que sean fuertes y que los ciudadanos les hayan dado justamente esa fortaleza. Para explicar esto, la representación del país, siempre operacionalizando, ¿no? Nosotros siempre bajamos el concepto a la realidad, ¿no? No nos quedamos con la ficción jurídica, como dicen, sino vamos a operacionalizar. Hablemos de la democracia. En la democracia directa que nace en Grecia, evidentemente es una democracia pequeña, citadina, 50.000 griegos se reunían, por ejemplo, un sábado. Pensemos en Arequipa. ¿Cuál es el estadio de Arequipa? ¿Cómo se llama el estadio de Arequipa? El más grande. ¿Alguien puede escribir en el chat o quizás decirlo en el audio? El estadio de la UNSA, doctor. Gracias. El estadio de la UNSA, ahí que es pelotero consumado, Ángel me dice, el estadio de la UNSA. Llegará, administrará, por ejemplo, unos 50.000, albergará 50.000 almas. No lo sé, no creo. Pero bueno, imagínense los domingos, los ciudadanos arequipeños se concitan ahí y bueno, pues deciden qué hacen la guerra, cómo hacen con la agricultura, cómo la educación, eligen por sorteo a la mesa directiva y bueno, pues a mano alzada deciden los destinos de un país, 50.000 ciudadanos. Pero pensemos en una ciudad donde hay 200.000 ciudadanos, ¿no? Arequipa ciudad, solamente cuántos habitantes tendrá. O sea, es la segunda ciudad más grande del país, ¿eh? Estoy hablando de ciudad. Pensemos en 32 millones de habitantes en Perú o en Estados Unidos, 350 millones de habitantes. ¿Es posible reunirnos directamente para decidir como los griegos nuestros destinos? No, evidentemente. Entonces lo que hacemos es elegir representantes. Por eso nuestra democracia es representativa. Ojo, por cierto, aquí un pequeño paréntesis. La cibernética, la computación, las redes sociales, están creando las bases para que sí nos podamos reunir, los 32.000. Pero eso es una
espero estar vivo cuando, por ejemplo, nosotros nos podamos levantar en las mañanas y tener en nuestro celular 20 temas de la agenda legislativa y decidir directamente si estamos a favor o en contra, ¿no? Ojalá podamos llegar a ese nivel de democracia participativa y decidir desde el color de las bolsas hasta, bueno, pues, qué se hace con las pensiones, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que por lo pronto necesitamos representantes. Estos representantes tienen que representar al país, al Perú, ¿ya? Y cuando hablo de representatividad, quiero decir que deben reflejar la realidad del país. ¿Sí? Y esto sucede, y voy a explicar cómo. A través del proceso eleccionario, lo que nosotros hacemos es traducir las características del país en el Congreso. 3 características, estimados jóvenes. Las características geográficas, las características ideológicas y políticas y las características socioeconómicas. Oh, ¿cómo es esto? A ver, sigamos operacionalizando, bajemos. Geográficamente, lo que decimos es, dividimos al país en regiones, en distritos electorales. Por ejemplo, en los distritos uninominales, los distritos son más pequeñitos. Por ejemplo, Apurímac podría tener, no ser solamente un distrito, sino tener 5 o 10 distritos. Estoy pensando, por ejemplo, en Andahuaylas, Chalhuanca, Abancay, Aymaraes, Grau, etc. Distritos electorales más pequeños, pero no, en este caso, por la ingeniería electoral decidimos y dividimos al país por regiones. Entonces decimos, cada región del país debe tener al menos un representante y debe tenerlos en función de la población. A mayor cantidad de población, mayor cantidad de representantes. Así tenemos la primera traducción de la sociedad en una institución colegiada como es el Parlamento. Primero, Madre de Dios, 173.000 habitantes, un representante. El segundo más grande, Lima, que tiene más de 10 millones de habitantes. ¿Cuántos representantes? 36.000. Luego tenemos, 36 representantes. Luego tenemos los más grandes, La Libertad y Piura, 2 millones de habitantes. 7 representantes. Luego los de 6, Arequipa y Cajamarca, 1,5 millones de población, 6 representantes. Y así sucesivamente hasta llegar a los de 2. Inclusive ahora los peruanos que están en el exterior, que viven en Estados Unidos, en España, en Japón, en Chile, en Argentina, van a poder elegir a sus representantes. Esta vez creo que hay limitaciones de carácter reglamentario en el caso de Chile y de Venezuela. Qué pena por nuestros conciudadanos allá que no van a poder participar de este proceso electoral. Bueno, pues entonces miren, como un rompecabezas estamos reproduciendo el país a través de sus representantes, de manera geográfica. Ahora vamos a la representación ideológica. ¿Cómo es esto? La idea es reproducir la posición ideológica, la postura política de los peruanos en la composición del Congreso. Ese sentir personal, esa posición ideológica o política de cada uno debe reproducirse en la composición del Congreso. ¿Cómo es esto? A través de un proceso eleccionario se pregunta a la población y se les dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te identificas? ¿Con el partido A, con el partido B, con el partido C o con el partido D? Producto de la elección, la población se manifiesta y dice, por ejemplo, 40% se siente e identifica con el partido A, 30% con el partido B, 20% con el partido C y 10% con el partido D. Esa posición ideológica de los peruanos se debe reproducir en la composición del Parlamento, ya no solamente geográfica. Miren, estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, al partido D, que tiene 10%, le correspondería 13 congresistas. Al partido C, 26 congresistas. Al partido B, 39 congresistas. Al partido A, 52 congresistas. Miren, reproducimos al país geográficamente, ideológicamente y ahora reproducimos al país socioeconómicamente. Es importante reflejar la realidad socioeconómica del país, no solamente de los que tienen mucho dinero, de los que tienen mucha educación. La idea es que todos los sectores puedan estar representados. Estoy hablando de los empresarios, profesionales, trabajadores.
no solamente hombres como hasta 50 años, sino también hombres y mujeres que representen a los jóvenes, a los adultos mayores, a los adultos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a alguien se le ocurre y dice, no, los jóvenes son muy impetuosos, solamente que haya congresistas a partir de los 40 años? Terrible, ¿no? Católicos, protestantes, de las diferentes procedencias étnicas de nuestro país, de los diferentes aspectos deportivos, sociales, etcétera, debemos reproducir el país socioeconómicamente. ¿Y eso quién lo hace? Ustedes, con sus votos. Ustedes deciden quién va, el exportador o el negociante, el obrero o el ingeniero, el politólogo o el campesino. Eso lo decide la población. Ese es su derecho. ¿De dónde creen que viene la famosa frase Vox Populi, Vox Dei? La voz del pueblo es la voz de Dios. Si nosotros decidimos restringir esto de la libertad de los ciudadanos, ya no hablamos de democracia, hablamos pues de aristocracia, el gobierno de los mejores, o la plutocracia, o el gobierno de los ricos, etcétera. Pero la democracia implica eso. Y nosotros, el legislador dice, nosotros vivimos en una democracia representativa, democracia, entonces los presupuestos ideológicos, los presupuestos valorativos de la democracia y sus principios se materializan y garantizan que esto suceda. Entonces, en este sentido, podemos decir que gracias a esta función de representar el Congreso, tiene otras funciones, como por ejemplo la de legislar, ¿sí? Elaborar leyes, quizás leyes muy importantes y más graves respecto de las atribuciones que tiene el Ejecutivo. No se olviden que el Ejecutivo produce normas de menor jerarquía, como es el caso de las resoluciones y de los decretos legislativos. De hecho, el Congreso lo que hace para que el Ejecutivo pueda legislar, se deshace temporalmente de esta prerrogativa que le es propia y le dice, te cedo, te delego la facultad de legislar por un tiempo y por determinadas materias, con cargo a que yo lo revise. Pero mientras tanto, no, el Congreso decide. Y hay cosas que no puede delegar el Congreso y que son cosas muy importantes que tienen que ver con la reserva del Parlamento, como por ejemplo la aprobación de leyes orgánicas, como por ejemplo la modificación de la Constitución política, como por ejemplo la aprobación de determinados tratados. Solamente esa prerrogativa del Parlamento, primer poder del Estado. Lo demás, el Ejecutivo lo puede hacer, te puedo delegar o puedes reglamentar. Por eso viene la denominación de Ejecutivo. Tiene la función de fiscalizar. Como representan a todos los peruanos, pueden meterse a ver lo que pasa y deben meterse a ver lo que pasa, y debe ser así, en las comisarías, en los colegios, en las empresas del Estado, en los cuarteles, a ver cómo están ejecutando sus gestiones. Los alcaldes en los gobiernos regionales, los gobernadores en los gobiernos regionales, de ahí que tienen la prerrogativa de preguntar, auscultar, fiscalizar, denunciar, porque representan a la sociedad y ese es su trabajo. Y funciones electivas, como por ejemplo elegir a determinadas instituciones del Estado o, por ejemplo, a los tribunos del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante que el Congreso los elija? Porque aquí se da esto de la teoría de la derivación de legitimidad. El Congreso es probablemente la institución más legítima en cuanto a la representación popular. No se olviden que el Ejecutivo representa a un grupo político. En cambio, en el Parlamento están presentes todos los demás grupos políticos. Y para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional se requiere una mayoría significativa, 2/3, no es una mayoría simple. ¿Qué significa esto? Que el Parlamento debe ponerse de acuerdo en mayor cantidad de votos y de congresistas para poder elegir estos representantes. De tal suerte que no representan solamente a un grupo político, sino a una suerte de acuerdo que ha habido entre los miembros del Parlamento. Por ahí que los periodistas denominan malamente, por ejemplo, la repartija, ¿no? O a veces se instrumenta mal, ¿no? Pero es necesario comprender bien esto. La sociedad, el constituyente dijo,
para poder elegir representantes al Tribunal Constitucional es necesario que haya acuerdos y que los grupos se pongan de acuerdo. Esa es la función, que no sea representante de un grupo político. Y si tienen que poner 3 grupos políticos, que tienen que elegir 3 grupos para poner 3 representantes, ok, habrá una suerte de acuerdo. Pues no le llamamos efectivamente repartido. Bueno, pues entonces, el Congreso en este sentido, una vez elegido, que representa a la sociedad con esas características, se convierte en el centro del debate nacional. Les dije que es el lugar para que los peruanos podamos sacarnos los trapitos al aire, sí. ¿Por qué? Para poder tomar decisiones. Explico. Miren, en este gráfico, pensemos en los congresistas que, bueno, pues traen las voces de Loreto, de Arequipa, de Ancash, ¿no? Del partido A, del partido B, del partido C, representan a las diferentes edades, ¿no? A los jubilados, a los trabajadores, a los pulpines, como dicen, de los diferentes niveles socioeconómicos, empresarios, trabajadores, clase medias, clases bajas, etcétera, sociales, religiosos, católicos, protestantes, étnicos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver que el Congreso literalmente termina bombardeado por necesidades, intereses y deseos que provienen de los diferentes puntos del país, de los diferentes partidos políticos. Y los congresistas cumplen esa función, se convierten en canales de transmisión de las demandas entre la sociedad y el Estado. ¿Cuál Estado? El Congreso. Ellos son los que manifiestan y evidentemente estas decisiones no son uniformes, muchas veces son contrapuestas, es como la decisión de un juez, ¿no? Un juez cuando sentencia tiene la mitad a su favor y la mitad en contra. Igual quizás algunas necesidades del país, de los sectores del país, son contradictorios a los otros. Les pregunto, ¿los intereses de los trabajadores agrícolas son iguales a los intereses de los agroexportadores? ¿Los intereses de los trabajadores de las mineras es igual a los intereses de las grandes empresas mineras? ¿Los intereses de las personas conservadoras de la sociedad son iguales a los intereses de los ciudadanos librepensantes, progresistas, progénero, etcétera? Estoy citando algunos ejemplos, pero lo que vamos a ver es eso: choque, enfrentamiento, competencia. Y para eso es el Parlamento, y debemos esperar que eso pase en el Parlamento y que no sea un lugar donde sean convidados de piedra, que sea una mesa de partes del Poder Ejecutivo. No, que sea un ámbito donde nosotros los ciudadanos podemos poner sobre el tapete justamente la problemática del país. Esa es su naturaleza. Ustedes van a ser ahora el Parlamento Universitario de Arequipa. Ustedes van a representar a la región Arequipa y van a hacer este ejercicio. Y este es el sentido, el objetivo de este taller, de prepararlos para eso. Tenemos, por ejemplo, acá la Universidad Continental, que en este caso tiene 500 alumnos. Tenemos la Universidad Tecnológica del Perú, que tiene 3.000 alumnos. Tenemos la Universidad San Martín, 3.200 alumnos. La Universidad Católica de Santa María, 1.700 alumnos. Y la Universidad Católica de San Pablo, 1.500 alumnos. Igual que los distritos electorales, así como Lima y Arequipa son los más grandes, hay algunos pequeños como Apurímac que tiene 2 representantes. En este caso, la Universidad Continental, que tiene 500. Entonces, miren, si sacamos el porcentaje, vamos a ver que la Católica San Pablo tiene 14%, Santa María tiene 16%, San Martín tiene 30%, Universidad Tecnológica tiene 30%. En este sentido, y Continental 10%. Cada universidad va a tener representantes que ustedes van a elegir. La Universidad Continental va a tener 15 congresistas o 15 parlamentarios universitarios. La Universidad Tecnológica del Perú va a tener 36 parlamentarios universitarios. La Universidad San Martín 39 y la Universidad Católica de Santa María 22 parlamentarios y la Universidad San Pablo 18. Total 130. Y bueno, las comisiones también van a estar integradas de esa manera.
¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos reproduciendo la población electoral de cada universidad para determinar los porcentajes. Entonces, ¿y con qué objetivo? Justamente con el objetivo de administrar el conflicto, no para que se aprendan proyectos de ley de memoria y lo reciten como loritos. No, no, no. El Congreso no es un espacio para hacer un ejercicio de retórica y de buenas palabras y de buenas intenciones. El Congreso justamente es para que pongan en el tapete la problemática que ustedes evidencian desde su visión como arequipeños, como universitarios. Y a ver, para debatirlo y discutirlo y ponerlo sobre el tapete. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es enfrentar algunos problemas. Vamos a tener muchas necesidades, muchas ideas. Me imagino todos ustedes querrán proponer y discutir muchos temas, pero vamos a tener poco tiempo y pocos recursos. Vamos a ver que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y no puede, bueno, pues no sé, aumentarse sueldos por ley, ¿no? Porque es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a debatir en el Pleno. Vamos a escoger, tanto en el Pleno de las comisiones como en el Pleno del Congreso, vamos a tener una agenda que ustedes van a trabajar y vamos a debatir, pues ojalá al menos lleguemos a debatir al menos 3 proyectos de ley. Pero lo que van a hacer es presentar varios proyectos de ley. Pero para esto vamos a ir por lo primero con uno que Douglas Norton decía, vamos a crear instituciones, vamos a establecer reglas de juego y finalmente vamos a decidir. Para esto vamos a crear, como les dije, el Parlamento Universitario. ¿Y cómo es que se organiza el Congreso? A ver, entrando ya en el detalle, ¿no? Vamos a distinguir 2 ámbitos, uno más importante que otro, ¿no? Los políticos, por un lado, y que se denomina la organización parlamentaria, y los trabajadores por el otro, donde elaboramos nosotros, ¿no? Donde está la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria, la Oficina de Participación Ciudadana, etc. La organización parlamentaria son los políticos elegidos, que son 130 nada más. En cambio, el servicio parlamentario, vemos más o menos varios miles de trabajadores, ¿no? Entonces, están integrados por todos los congresistas electos y quienes se organizan y hacen su trabajo, miren, bajo los principios de la pluralidad y la proporcionalidad. ¿Qué significa esto? Pluralidad. Evidentemente tienen que recoger esa expresión de la voluntad popular. Esa pluralidad de partidos políticos que hay se debe reproducir tanto en las comisiones, tanto en la distribución de los tiempos para los debates. Y proporcionalidad. Me refería, en los tiempos y las cantidades, me refería a la proporcionalidad. Y la pluralidad es que al menos todos los grupos políticos estén presentes en todos los ámbitos de decisión. Llámese mesa directiva, llámese consejo directivo, llámese junta de portavoces. Todos los grupos políticos deben tener al menos un representante. En cambio, la parte de los trabajadores es básicamente el brazo administrativo que contribuimos en el trabajo de la función parlamentaria. Vamos ahora a la organización parlamentaria. Vamos a ver varios órganos, ¿no? El Pleno del Congreso, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones y los grupos parlamentarios. Explicamos brevemente y vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Ok, creo que estamos avanzando bien. Comencemos con el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso es el máximo órgano soberano del Parlamento, donde están reunidos los 130 congresistas. Un congresista no aprueba un proyecto de ley, propone sí, pero son los 130 los que deciden si se aprueba o no una ley, si se vaca o no un presidente, si se aprueba o no un tratado. Esa es la expresión del Parlamento. Los franceses, no, los ingleses tienen una frase que dice, el Congreso lo puede todo, menos cambiar de sexo a una persona. Yo creo que ahora deben haber ya cambiado esa frase, ¿no? Pero es cierto, el Pleno del Congreso lo puede cambiar todo, ¿no? Incluso modificar la Constitución Política del Perú, toda la Constitución Política del Perú. Incluso hasta, no sé,
al modificar el contenido de la Constitución política, bueno, mejor no me meto en Honduras. Entonces, en este sentido, es la máxima asamblea deliberativa integrada por los congresistas donde se debaten todos los asuntos que tienen que ver con el Congreso. La comisión permanente es un órgano de carácter indisoluble, como dice, permanente. Está integrado por no menos de 20 congresistas y que están justamente organizados guardando la proporcionalidad, es decir, donde están presentes los grupos políticos, los diferentes grupos políticos, pero respetando el tamaño que les dio la votación popular, ¿no? Por eso se llama proporcionalmente, ¿no? Y por eso su número más o menos es de 30, 35 congresistas, etc. ¿Y qué finalidad tiene? Bueno, pues la idea es que trabaje incluso cuando el Congreso está en receso o incluso cuando está disuelto. Siempre debe haber una expresión del poder legislativo en funciones, ¿no? Ahora hablemos del Consejo Directivo. El Consejo Directivo, este es un órgano, me gusta utilizar la coloquialidad para expresar, ¿no? Este es un órgano donde se reparte la torta política. Ah, la torta política, uy, ¿qué es eso, no? Aquí se decide, por ejemplo, qué temas pasan a la agenda. Bien, se define la agenda pública. Se decide cuáles tienen prioridad. Se decide el tiempo que van a tener los diferentes grupos políticos. Oh, mira, tienen tienen interesantes funciones, además de aprobar el presupuesto institucional, bueno, como ya les dije, el cuadro de sesiones, el tiempo de debates, etcétera. ¿Y cómo se compone? Ojo, para que no haya abuso ni arbitrariedad, está compuesto por, miren, la mesa directiva y los directivos portavoces de cada grupo y los representantes de los grupos parlamentarios en forma proporcional a cómo la población ha votado. O sea, los grupos grandes tendrán grupos más grandes y los grupos más pequeños tendrán grupos pequeños, pero siempre estarán presentes en estas mesas de debate donde se van a tomar estas decisiones. Más o menos también hablamos de unas 30 personas que se reúnen antes de cada pleno, ¿no? Pero hay otro órgano que está pasando con mi teclado que no me quiere hacer caso, parece que la pila. Entonces, perdón. No me quiere hacer caso, ¿por qué? Acá. Vamos a la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces es más o menos igual que el Consejo Directivo, pero más pequeño, que básicamente tiene un carácter más expeditivo, porque si en el Consejo Directivo les había dicho que se reúnen más o menos 30 congresistas, en cambio en la Junta de Portavoces se reúnen más o menos 7, 8 personas conforme haya grupos parlamentarios. Si hay 1, 2, 3, 4 grupos parlamentarios, entonces habrá 4 directivos portavoces que representan a ese grupo parlamentario y que se reúne con los miembros de la mesa directiva, justamente para decidir algunos temas de la agenda, algunos temas de los incidentes en las sesiones, es decir, muchas veces reemplaza al consejo directivo. Pero aquí viene algo importante. El directivo portavoz tiene la votación del peso de su grupo parlamentario. Si el directivo portavoz tiene 35 miembros, su voto valdrá 35. Si este directivo portavoz tiene 7 miembros, su voto valdrá 7 votos. Eso lo van a ver ustedes cuando tengan la junta de portavoces y van a hacer valer esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se está reproduciendo la voluntad popular. Luego tenemos la mesa directiva. En este caso, la mesa directiva que está compuesta por el presidente, el primer vicepresidente, la segunda vicepresidencia y la tercera vicepresidencia. Son los que básicamente
dirigen el Congreso, ¿no? En este caso, dirigen los debates, tanto del Pleno del Congreso, la Comisión Permanente, la Junta de Portavoces, y tienen la dirección administrativa y la supervisión de las políticas administrativas y financieras del Congreso. Estos son los que manejan el tema administrativo en el Parlamento. ¿No? Autorizan el nombramiento del oficial mayor, autorizan la realización de concursos públicos, contrataciones, etc. Luego tenemos la presidencia. El primero entre iguales, el primus inter pares. Si bien es cierto, es igual que los demás congresistas, pero tiene algunas funciones muy importantes, como por ejemplo dirigir el pleno, no priorizar la agenda, supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y disponer lo correcto para la administración del Congreso. Ustedes van a elegir un presidente, una mesa directiva, van a actuar como consejo directivo. Tenemos las comisiones parlamentarias, que básicamente son órganos especializados que se encargan de... ¿Especializados por qué? Porque se organizan en torno a materias, a temas específicos, ¿no? Como por ejemplo Comisión de Economía, Comisión de Salud, etcétera, que tienen finalidades específicas y por eso son de varios tipos. Tenemos las comisiones ordinarias que se encargan de legislar en temas sobre educación, minería, relaciones exteriores, defensa, comercio, mujer, etc. Tenemos las comisiones de investigación, donde se ejerce el control parlamentario. Tenemos comisiones especiales que estudian un tema específico de interés, como por ejemplo el tema de la pandemia, como por ejemplo el tema de Odebrecht, etc. Y la comisión de ética que evalúa la conducta ética de los parlamentarios. Y finalmente tenemos los grupos parlamentarios, que son justamente órganos integrados por los congresistas que comparten ideas o perspectivas comunes. Entonces, y que las más de las veces concuerda con los partidos políticos con los cuales han llegado al poder. Pues ahí se ve que pues, se constituyen como mínimo con 5 congresistas y pueden acreditar representantes ¿a dónde? A la mesa directiva, al consejo directivo, a la junta de portavoces, etc. Entonces ustedes van a actuar como grupos parlamentarios. Cada universidad, de hecho, es un grupo ya parlamentario, ¿no? Que va a tener sus representantes. Le tendrán que poner nombre, no sé si el nombre de la universidad o el nombre que ustedes escojan. Y bueno, ahí tenemos la parte administrativa, ¿no? Que es está la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General de Administración y la Oficina de Auditoría Interna. Nosotros estamos debajo aquí de la Oficialía Mayor. Me refiero a participación ciudadana, ¿no? Bien, entonces volviendo al tema de la organización para el conflicto del Parlamento Universitario. Nosotros lo que vamos a hacer es elegir a los miembros de la mesa directiva. El día lunes, probablemente, ustedes van a tener una sesión protocolar donde van a no solamente juramentar, sino también elegir a la mesa directiva que se va a encargar de dirigir los destinos de ese Parlamento Universitario. Tenemos los trabajos en comisiones, van a decidir qué comisiones van a trabajar. Miren que en Cusco, por ejemplo, priorizaron la Comisión de Turismo. Ustedes no sé si priorizarán la Comisión de Turismo, quizás puedan priorizar la Comisión de Agricultura o la Comisión de Constitución, no sé. Eso lo decidirá la Junta de Portavoces, o en este caso el chico de la Junta de Portavoces. Vamos a decidir, vamos a votar en una sesión plenaria los proyectos de ley que escojan o que elaboren, ¿no? Y finalmente vamos a decidir cuánto tiempo vamos a debatir para el debate. Miren, aquí no manda el proyecto de ley. Muchas veces dicen, oye, vamos a tener un proyecto de ley y por consiguiente vamos a debatir 1 hora ese proyecto de ley. O no, tampoco no va a decidir el Bien, disculpa por el momento. Les decía que, por ejemplo, muchos dicen, oye, todos los parlamentarios deberían intervenir. Ok, si se trata de discutir un proyecto de ley, vamos a suponer que a cada parlamentario le demos 1 minuto.
Si tenemos 130 parlamentarios, ¿cuánto tiempo estaríamos debatiendo solamente un proyecto de ley? 130 minutos, casi 2 horas. Y en un minuto solamente se dice hola. Y les he dicho que el Parlamento es básicamente debate, acuerdo, discusión. Entonces, la forma de cómo se distribuyen los tiempos es el siguiente. Por ejemplo, ustedes van a tener para el día de la sesión de la comisión, por ejemplo, 2 horas. Entonces, pueden tener ahí en la agenda de la comisión 10 proyectos, 15 proyectos, pero el tiempo que van a utilizar se va a distribuir en función de las 2 horas que tengan, ¿no? Y por ejemplo, el presidente de la comisión va a decidir si se debaten, si se priorizan en ese tiempo un proyecto de ley, o 2 o 3. Entonces, a cada proyecto de ley se le va a dar, si cada proyecto de ley tiene, por ejemplo, 40 minutos o media hora, entonces esa media hora se distribuye proporcionalmente entre cada grupo político. Y cada grupo político dirá, ok, si a nosotros nos ha tocado 10 minutos, entonces de nuestro grupo participarán, no todos los congresistas tendrán que decidir quiénes intervienen. En verdad todos quieren en el Congreso intervenir, pero no alcanza para todos el tiempo. Pero eso lo van a ver más adelante y les van a explicar en detalle. Hasta aquí preguntas, Vanesita. Ya hemos terminado el tema Congreso. No hemos recibido ninguna pregunta vía chat, doctor. Ok, continuamos entonces. O alguien, si quiere usar el micro, gustoso, ¿ah? Pero para eso hay que levantar la mano. Sí, levantan la manito y les damos micrófono. Bien. Entonces, vamos a los proyectos de ley. Les había dicho que en el Parlamento las ideas se exponen y se argumentan. Es el ámbito para que nosotros los ciudadanos podamos tener la libertad de expresión a través de nuestros representantes. En el Ejecutivo no pasa eso. El presidente decide y tiene un consejo de ministros donde él los contrata, él los designa. No, en cambio en el Parlamento nosotros, en el buen sentido de la palabra, contratamos a nuestros parlamentarios y ellos son los que exponen la problemática del país. Entonces, el principal instrumento en este sentido para poder trabajar este tema es el proyecto de ley. Les había dicho que el tiempo es el recurso más escaso en el Congreso. Ustedes van a experimentar ese tema y las decisiones se toman por votación. Ustedes van a experimentar, por ejemplo, esa frustración, ¿no? O esa satisfacción de conseguir mayorías para que se aprueben sus temas. O frustración si es que, bueno, pues no están de acuerdo con su opinión, con su punto de vista. Entonces, entrando ya en el proyecto de ley. Un proyecto de ley básicamente tiene 4 grandes partes, ¿no? Un título, que se refiere a la denominación de la proposición de la ley, y donde dice ley que modifica, que interpreta, que deroga o que crea, ¿no? Ese es el título. En la parte introductiva se identifica al autor o a los autores de los proyectos de ley, ¿no? Los congresistas que suscriben la iniciativa del congresista o del grupo parlamentario ejerciendo el derecho de iniciativa presentan el siguiente proyecto de ley. Aquí se sabe qué grupo parlamentario y qué congresista fue el autor del proyecto de ley. Luego tenemos la parte sustentatoria, donde se desarrolla el fundamento del proyecto de ley y que contiene básicamente una exposición de motivos, un análisis costo-beneficio, el efecto de la vigencia de la norma en la legislación nacional, la incidencia ambiental cuando corresponde y su relación con la agenda legislativa y las políticas del acuerdo nacional. Tenemos la parte resolutiva, que es la parte del articulado, ¿no? Es el cuerpo normativo, la fórmula legal de la iniciativa legislativa. Bueno, pues que se construye a partir de la técnica legislativa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo sencillo de un proyecto de ley, ¿no? Que tiene el número, el nombre, el título, la exposición de motivos y la fórmula legal. Pero vamos a ver más adelante un ejemplo más aterrizado. Entremos un poco en detalle, ¿no? Veamos a qué nos referimos con la exposición de motivos.
Aquí, por ejemplo, tenemos que en la exposición de motivos el legislador, ustedes, los parlamentarios universitarios, van a sustentar el por qué quieren que se apruebe un proyecto de ley. ¿No? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál se llama exposición de motivos? ¿Cuáles son los fundamentos? Y evidentemente, como son ustedes especialistas, no son especialistas, no le vamos a pedir que, bueno, pues hagan su análisis costo-beneficio, su impacto ambiental, etcétera, ¿no? Básicamente es que genuinamente puedan presentar sus razones de por qué quieren que se apruebe un proyecto de ley. Eso es lo importante y lo que puedan sustentarlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos que la idea es que un proyecto de ley pues debe incluir el carácter constitucional o legal de una iniciativa legislativa, su coherencia con respecto a las otras normas del orden jurídico, etcétera. Pero bueno, esos son temas que no vamos a exigirles a ustedes, ¿no? De hecho, hay un asesor que se encarga de hacer ese trabajo, por el cual se especializa y le paga, ¿no? Un análisis costo-beneficio. La idea es que las normas deben lograr el mayor beneficio al menor costo posible para la población. En términos concretos, aquí se debe responder esta pregunta. ¿Mejora la sociedad con esta iniciativa legislativa? Tenemos el efecto de la vigencia de la norma respecto a la legislación nacional. ¿Qué consecuencias tienen en el plexo jurídico nacional? ¿No? En este caso se moderniza, se actualiza la legislación nacional. La idea es responder esta pregunta. ¿En qué aspecto concreto se producirá un cambio en el ordenamiento legal si se aprueba esta disposición? Ahí tenemos una norma para acabar. Título, miren a la norma. Ley que dispone la forma excepcional a los afiliados en el sistema de AFP al retiro facultativo de una fracción de su fondo individual. Miren, una ley importante, tiene 2 artículos y su disposición final y complementaria. Bueno, no he puesto acá la exposición de motivos, que debe ser media página también. La idea es que ustedes puedan trabajar algo así, un artículo o 2, su exposición de motivos, y evidentemente pues guardar esta forma del proyecto de ley, etc. Lo que esperamos es que genuinamente nazca de su preocupación, que hagan la labor de representante, de hacer el canal entre la sociedad de Arequipa y en este caso una institución colegiada. Porque qué sentido tiene que, por ejemplo, copien un proyecto de ley del extranjero, copien un proyecto de ley del Congreso y digan, bueno, este es un proyecto de ley que me interesa. No cumple con esa finalidad de correa de transmisión entre la sociedad y el Estado. Entonces, para finalizar, tenemos el íter procesal de un proyecto de la aprobación de una ley. Aquí, por ejemplo, todo comienza con la presentación de la iniciativa legislativa. Aquí vamos a ver que hay muchos sujetos legitimados para presentar un proyecto de ley. Uno de ellos son los congresistas, lo tiene el presidente de la República y otras instituciones como los gobiernos locales, por ejemplo. No voy a citar todos. Entonces se publica en el portal del Congreso la Oficialía Mayor lo que hace es decretar a una comisión para su estudio y su debate. En función de la materia, la especialidad, un tema de agrario va a ir a la Comisión Agraria, un tema de mujer, de violencia familiar, irá al tema de mujer. Entonces, en las comisiones ordinarias lo que se hace es justamente estudiar y elaborar el dictamen. Ustedes van a presentar algunos proyectos de ley, pero es en la comisión donde se va a estudiar y finalmente se va a aprobar ese proyecto de ley, se va a convertir en dictamen. Deja de pertenecer al autor y pasa a formar parte de la comisión. ¿Por qué? Porque ahí se han incorporado las opiniones, las sugerencias de los miembros de la comisión y ya no representa solamente la iniciativa del parlamentario, sino la votación de los miembros de la comisión. Entonces, si se aprueba este dictamen, es decir, no es rechazado, lo que vamos a tener es que publicar los dictámenes en el portal del Congreso y van a pasar al debate y a la aprobación del Pleno. Aquí quiero hacer un paréntesis chiquito. Supónganse, estimados amigos, que en el Congreso hay 20 comisiones y que cada comisión por semana aprueba 5 proyectos de ley, solamente 5. Multipliquemos 5 por 20, 100 proyectos de ley.
¿Esto qué significa? Que en la agenda entran más o menos 100 proyectos de ley, 80 proyectos de ley. ¿Pero todos se debaten? No, no todos se debaten. Ahí existe un trabajo de priorización, ¿no? Donde interviene la Junta de Portavoces y el presidente del Congreso. Y en este caso, ustedes van a hacer ese trabajo. Probablemente puedan tener 15, 20 proyectos de ley aprobados, pero en el debate, para el debate van a ingresar solo unos cuantos debido al poco tiempo que tenemos. Bien, entonces, si es aprobado, esto pasa al Ejecutivo para su promulgación. Pero, ¿qué pasa si el presidente de la República dice, no, no estoy de acuerdo, no me gusta tu proyecto de ley, y lo observa? No porque esté mal, sino porque tiene otro punto de vista político distinto. O puede también porque esté mal. Entonces, ante eso, el Congreso tiene tres caminos. Se allana, insiste o emite un texto nuevo. ¿A qué me refiero cuando se allana? Se allana y dice, ok, sí, tienes razón, vamos a coger tus sugerencias, ok. Entonces, para eso simplemente se necesita una mayoría simple y, bueno, pues se pasa a su promulgación. Pero, ¿qué pasa si el Congreso dice, no, insisto en mi posición? Entonces, aquí se requiere una mayoría más elaborada. No solamente la mayoría simple de los congresistas presentes, sino la mayoría legal. ¿Y cuál es la mayoría legal? De 130, 65, 66 congresistas. Mientras que la mayoría simple pudieron haber sido 40 congresistas o algo menos, ¿no? Pero lo que se quiere es que el Congreso manifieste una posición más robusta, que nazca de un consenso mayor. Y si es texto nuevo, es decir, si le incrementan una coma o algunas palabras más, se trata como un nuevo proyecto de ley. Es decir, el presidente puede volver a observarlo o simplemente lo promulga. Bien, jóvenes, ¿cómo estamos con el tiempo? Ok, 1 hora y media. Entonces, podemos robarle algunos minutos para las preguntas porque hemos tenido 10 minutos de video. Adelante, si hay preguntas. Sí, a ver, solicitamos a los participantes si tuvieran alguna pregunta, por favor levantar la manito para habilitarles el micrófono, ¿no? Y adicionalmente, de repente por ahí podemos ir contestando a Carlos Montalvo, que preguntaba si podríamos decir que la democracia en el Perú le falla a algunas minorías, tal como la comunidad quechohablante, o si hay una representación de los quechohablantes en el Perú. De hecho, hay un candidato que participa en elecciones y que es quechohablante. Hay muchos congresistas que son quechohablantes y que han sido quechohablantes, ¿no? Paulina Paz, se me viene rápido a la memoria, de Puno, ¿no? Y hay muchos, a ver, de Apurímac tuvieron 2 quechohablantes, etcétera, que dan sus discursos en quechua, por supuesto. La población los elige. Pero como son, quizás lo que podríamos cuestionarnos es si deberían ser más o menos, ¿no? Porque no o sea, si la población es mayoritaria, si hay un buen grupo de ciudadanos quechohablantes, quizás deberíamos tener más congresistas quechohablantes, ¿no? Pero que cada periodo hay quechohablantes desde Hugo Blanco, claro que lo hay en el Parlamento. Así como también hay representantes de las comunidades nativas de la Amazonía, ¿eh? Tenemos también la pregunta de Eric Arratia, que es una pregunta muy común, ¿no? Que indica cuál sería el mejor criterio para seleccionar a nuestros congresistas y cuál sería el requisito, por decirlo así, perfecto para ser congresista. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted su experiencia en el Congreso? Es una pregunta complicada, ¿no? Difícil que yo pontifique y que diga, oye, ¿cuál es el perfil ideal de congresista? Yo creo que tiene que haber un feeling, ¿no? Un sentimiento de empatía entre el ciudadano y el candidato. No porque simplemente hoy está bonito o un voto de rechazo, sino un voto porque efectivamente conoce mi realidad, conoce mi problemática. Quiero que y aquí quiero ser un poco exagerado, ¿no? Por ejemplo, la comunidad, no sé, pues de una religión o de unos nativos, por ejemplo, puede sentirse identificado con un parlamentario de Lima con estudios universitarios. No, entonces tendrá que elegir a un parlamentario de sus filas,
de su comunidad. No se olviden que un parlamentario es antes que nada un vecino, un ciudadano como nosotros. Entonces hay que elegirlo no por sus cualidades histriónicas, sino porque sea capaz de representar y traducir nuestra realidad, nuestras necesidades y nuestra preocupación allá en el Parlamento. ¿Por qué? Porque su función principal va a ser trasladar, ser el canal, el vínculo entre la sociedad y el Estado. Hacer bonitos, como lujosos proyectos de ley dependerá del asesor, pero lo importante y lo valioso es que sea el representante, el canal de tu grupo, de tu realidad al Parlamento. Siguiente pregunta. Rafael Segarra pregunta si los peruanos que residen en el extranjero tienen sus propios congresistas a votar o votan según la provincia de donde vivieron la última vez en el territorio nacional. Esta vez van a poder votar sus propios congresistas. Justamente, y van a salir, ojo, les aseguro que esta vez van a salir un representante que vive en Miami, por ejemplo, o que vive en España, y que están haciendo ahora campaña, ¿no? Y vamos a tener 2 representantes por primera vez en este Parlamento de peruanos que viven en el exterior. Buena pregunta. Siguiente. Una pregunta también recurrente que le hemos leído ahora en Facebook y en el chat de Zoom. ¿Cuánto demora en aprobarse un proyecto de ley? ¿Qué tiene que ver aquí las mayorías de los grupos parlamentarios? Esa es una buena pregunta. No es un proceso judicial, no hay ahí un proceso preestablecido taxativamente, ¿no? Porque hay cuestiones políticas de por medio. Les voy a explicar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un congresista que pertenece a un grupo que tiene 10% de aprobación? Perdón, 10% de representantes, ¿no? No se olviden que hay grupos más grandes. Es un grupo que representa a la minoría. ¿Qué pasa si presenta su proyecto de ley? Y que, bueno, pues representa a esa minoría. Su proyecto de ley tiene muchísimas menos probabilidades que ser aprobado por un proyecto de ley presentado por alguien de mayoría. Entonces es muy probable que su proyecto de ley no pase. Por más plazos y procedimientos que tenga, simplemente va a llegar un momento que hasta en comisiones se pueda caer. Ni siquiera pasa las comisiones, y menos va a llegar al pleno. Hay otros proyectos de ley que presenta, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que tienen carácter de urgencia y que pasa rapidísimo, que tiene prioridad en la agenda tanto de las comisiones y del Ejecutivo. O, por ejemplo, existen situaciones donde el Consejo Directivo, perdón, la Junta de Portavoces, producto de la emergencia, hace que determinados proyectos de ley incluso se exoneren del trámite de comisión, pero eso debido a la urgencia y a la necesidad, ¿no? Es decir, eso va a depender de los congresistas. Ustedes en comisiones van a ver, oye, ¿por qué una comisión sí pasa a la agenda y otros no? Esa es la importancia de que ustedes mismos decidan. No que les digamos, oye, no, ustedes van a presentar 3 proyectos de ley, los vamos a discutir ahí y vamos a darle tiempo a los 3. No, que sepan el conflicto que hay para priorizar. Y ustedes mismos van a tener que priorizar. Lo ideal es que cada comisión presente al menos 3 proyectos de ley. Si tenemos 12, vamos a tener 12 en comisiones. No vamos a debatir los 12, van a priorizar 3. Y ustedes se van a preguntar cuáles son esos 3 que pasan y por qué pasan esos 3. Y yo no les voy a dar la explicación. Ustedes mismos van a experimentar el por qué sucede eso. Siguiente pregunta. Franco Carpio pregunta, ¿el Parlamento andino tiene algún tipo de función o al menos influye de alguna manera en la labor del Congreso? Bueno, no influye en la labor del Congreso porque tiene un fuero distinto, ¿no? Que tiene que ver con la representación de los peruanos en el sistema andino. Si bien es cierto, no tiene el poder que tiene el Parlamento Europeo de crear una comunidad, una moneda común o tener normativas de un alcance más efectivo, todavía está en proceso de afirmación, ¿no? Sin embargo, tiene un escenario distinto. Trata o se orienta pues a generar las mejores condiciones para el proceso de la integración andina, es decir, para que podamos conformar una entidad política de mayor dimensión como es la unión de estos 5 países
y en ese sentido armonizan políticas y están en proceso de afirmación, ¿no? Siguiente pregunta. Sí, tenemos una pregunta combinada. A ver, Leslie Carguas pregunta, si el distrito 27 sigue creciendo, ¿podrían tener más representantes o siempre serán 2? La siguiente pregunta, Michelle Hilares. Si hablamos de libertades, no, disculpen, me he confundido esta con otra que me habían consultado aquí. Aquí está, perdón, Jamaru. Si está bien que cada grupo minoritario debería estar representado en el Congreso, ¿acaso no debería de haber más congresistas ya que hay una infinidad de minorías? Estamos hablando de la cantidad de congresistas en el Parlamento Nacional. Comencemos por Jamari. El asunto de Jamari, la Constitución nos dice que el límite de el número de congresistas es de 130. ¿Esto qué significa? Que si ustedes dividen, hay más o menos 250.000 ciudadanos, un congresista para 250.000 ciudadanos, es como decir una comisaría para 250.000 ciudadanos. Evidentemente, si tenemos una comisaría para 40.000 ciudadanos sería mucho mejor. De hecho, en las democracias de los países desarrollados, el promedio es, debería haber un congresista por cada 80.000 ciudadanos, para que haya una mejor representación. Pero si son 200.000, 300.000 ciudadanos, es un poco difícil representar. Y estoy de acuerdo contigo, deberían haber más congresistas. Pero ¿qué significa eso? Que debería subir el número de congresistas. A la población se le preguntó si querían más número de congresistas. Al contrario, quieren reducir más congresistas. Quieren reducir congresistas, ¿no? Entonces, pues ese es el problema. La Constitución hoy, si nosotros los peruanos nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, vamos a ampliar el número de congresistas, se modifica la Constitución y así abrimos que una mayor cantidad de minorías tengan una mejor representación. Y quizás como Colombia deberíamos tener 250 o 300 congresistas, ¿no? Creo que tenemos congresistas como hace 100 años, con la misma población de hace 100 años. Pero bueno, la otra pregunta no recuerdo, Vanessa, la primera fue... Claro, la segunda pregunta era las minorías, ¿no? Si sí, debían estar representadas. Ya me acordé. Y está relacionada, pues, es cierto, sí cambia, ¿no? Yo anteriormente recuerdo que La Libertad tenía 6 representantes, y Piura también 6, con Arequipa 6, ¿no? Pero como la población creció más en Lambayeque, en La Libertad y en Piura, han pasado a tener 7 representantes y los otros han bajado, ¿no? Evidentemente, lo que manda es la cantidad de población, pero el límite es 30, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice. Tenemos una pregunta interesante de Patrick. Nos pregunta, ¿por qué se sostiene que los congresistas deben proponer proyectos que satisfagan las necesidades del pueblo usando la menor cantidad de recursos? ¿No se supone que los recursos deben ser destinados para mejorar nuestra calidad de vida? ¿Por qué actuar como si estuviéramos en una escasez relativa? Nos pregunta Patrick. No, es que ahí creo que se me entendió mal, Patrick. La idea es optimizar el uso de los recursos, ¿no? Si podemos, por ejemplo, la idea, saliendo un poco el tema, ¿no? Tú puedes construir un hospital. La idea es utilizar, para hacer un buen hospital, de la mejor manera tus recursos, ¿no? En este caso, con el análisis costo-beneficio, lo que se busca es, primero, que tu norma produzca mayores beneficios que perjuicios para la población, ¿no? Eso como primera característica. O sea, los beneficios deben ser mayores a los perjuicios para la población. El segundo criterio, que tiene que ver con eficacia, ¿no? Es decir, con eficiencia, perdón. Hay que utilizar los pocos recursos que tenemos de la mejor manera, y para eso hay que buscar la mejor manera. A eso me refiero con utilizar la menor cantidad de recursos para poder utilizarlos en otros espacios, ¿no? Esa era la aclaración. Bien, tenemos otra pregunta que surgió justamente del debate sobre la cantidad de parlamentarios en el Parlamento Nacional. Es sobre la bicameralidad. ¿Qué efectos positivos o negativos tendría en nuestro país? Y bueno, pues ¿habría la necesidad de una segunda Cámara Legislativa en el Perú? Preguntas de André Villegas y Camila Gutiérrez. Esa es una buena pregunta que quizás escapa
a la capacitación y bueno, tratando de evitar trasladar mi opinión, voy a exponer la situación, ¿no? Un parlamento bicameral, no sé si mejoraría el tema de la representación, porque, por ejemplo, voy a citar el caso de Apurímac. Si fuese un sistema bicameral, en el caso de Apurímac habrían, por ejemplo, en la Cámara de Diputados habrían 5 representantes, pero en la Cámara de Senadores habría un representante por Apurímac. La idea es que más bien los grupos electorales, los grupos a representar sean más pequeños. Al contrario, un senador representa, en el peor de los casos, a un distrito electoral único, a todos los peruanos. Eso es representar a todos y a nadie a la vez. Entonces, un senador representa casi siempre a un estado o a una región, no solo, ¿no? Bueno, quizás alguien me puede decir, oye, ayuda en el proceso legislativo a que haya más debate. Puede ser, pero hay un problema que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Un parlamento unicameral, a riesgo de tomar decisiones apresuradas, permite tomar decisiones dinámicas y mucho más ágiles en respuesta a las necesidades de las coyunturas, ¿no? En cambio, en un régimen bicameral, un proyecto de ley pasa, se discute en una cámara, luego pasa a otra cámara, etc. Desde mi perspectiva, pueda que ayude en el tema del debate, pero no sé si ayude en el tema de la representación, ¿no? Lo que sí puede ayudar es en el balance respecto al control de las relaciones con el Poder Ejecutivo. Ese es ya otro análisis, ¿no? No quisiera entrar ahí. Siguiente. Sí, creo que esas son todas las preguntas dirigidas a los temas que tenemos. Las demás tenemos preguntas ya más de opinión, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, si no hay más, Vanesita, permíteme despedirme, agradecer al equipo de trabajo, reitero a Ángel Segarra, al doctor Rioja, a Iván, a Vanessa y a cada uno de ustedes por haber hecho posible esta exposición, ¿no? Me imagino más adelante ustedes también estarán conduciendo estas capacitaciones. Y agradecerles a ustedes también, jóvenes. Realmente tenemos 238 participantes. Me alegra muchísimo que salgan, ustedes elijan a los que consideren más aptos para este Parlamento Universitario y por favor síganlos en los debates. Vean cómo hacen su trabajo. Y lo ideal es que así podamos también seguir a nuestros parlamentarios a nivel nacional y pedirles cuentas, sugerirles, castigarlos o premiarlos. Castigarlos con la no reelección, con el no voto, o premiarlos con la reelección. Pero nosotros ahora como sociedad, de manera contraproducente, hemos decidido cercenarnos esa posibilidad de nosotros como ciudadanos de castigar o premiar. Dijimos, no queremos, no haya reelección. Nos hemos quitado esa prerrogativa. Pero bueno, jóvenes, les deseo las mayores de las suertes en esta experiencia de parlamento universitario. Les aseguro que va a ser revelador para su vida profesional y para su vida como ciudadanos. Una cosa es estar en la tribuna como hincha, donde nos creemos mejor que Messi, que Ronaldo, o que de otros jugadores peruanos, ¿no? Y les decimos de todo. Y otra cosa es ponerse los chimpunes y manejar la pelota. Ustedes van a manejar la pelota en el Parlamento Universitario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga. Muchísimas gracias, señores estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de San Pablo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos volveremos a reunir ya próximamente en el Parlamento Universitario. Nos van a enviar la lista de seleccionados representantes de su universidad entre hoy día y mañana. Invitamos a todos a encender sus cámaras unos segundos para tomar nuestra fotografía de recuerdo y agradecer su participación. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes a todos.